Buen día, muchachos. Luis, José Manuel. Buenos días. Vamos a esperar a que sigan ingresando los compañeros y empezamos la clase. Ya tengo compartido con ustedes la pantalla de lo que es el resumen de continuidad. Esta información ya estaba en la plataforma, en el aula virtual, para que la pudieran revisar. Y les voy a dar una introducción con respecto a esto, con respecto a lo que vamos a manejar de continuidad, para poder empezar con nuestra solución de los ejercicios de la actividad. Entonces, nada más vamos a dejar que sigan ingresando los compañeros. Y vemos ahorita cómo vamos a proceder para la solución. Primero vamos a tomar puntos de referencia de la teoría y a partir de ahí vamos a empezar a resolver nuestras actividades. Buenos días a todos. Seguimos esperando a que sigan, bueno, que se unan los compañeros. ¿Y qué tal? ¿Cómo han estado, muchachos? ¿Les ha sentado bien el encierro por la cuarentena o ya se están alterando? Pues ya estamos a bordo de la locura, pero todavía aquí andamos. Sí, como muchos lo han comentado y lo venimos viendo, nos vamos a tener que replantear la forma en la que se van a dar las cosas en las nuevas normalidades que nos están planteando. Todos nos vamos a tener que apegar a los famosos protocolos de seguridad. Nos están hablando de que el virus probablemente esté entre nosotros todavía algunos años más. Y pues todos vamos a tener que estar cuidándonos de manera constante. Va a ser ya parte de nuestra actividad diaria el convivir con ese bendito virus. Pues vamos a tener que encontrar la forma de salir adelante con todas las restricciones que tenemos. Comentaba en el grupo de ayer que, por ejemplo, aquí a los muchachos tuvieron que darles una recomendación directa a los soldados que están ya instalados acá en mi pueblo para que ya no bajaran a jugar fútbol. Pues algunos se entendieron a la primera, otros no, y pues tuvieron que volverles a hacerles la recomendación, pero pues ya un poquito más fuerte. Parece que desde entonces ya no han bajado a jugar. Pero sí, se tuvo que hacer necesaria la presencia de militares, al menos aquí en mi pueblo, para que algunas personas
empezaran a hacer caso de las medidas. Desgraciadamente el municipio de acá de Huachinango pues se está viendo muy afectado. Pero bueno, vamos a iniciar. Hay que cuidarse, ya saben. Vamos a empezar con lo que es continuidad. Vamos a utilizar varios de los conceptos que ya trabajamos anteriormente y vamos a aplicarlos a lo que va a ser uno de los requisitos para poder trabajar con las derivadas. Nosotros vamos a tomar en cuenta hasta cierto punto que nuestras ecuaciones van a ser continuas, mas sin embargo, como lo platicábamos desde un principio, vamos a tener diferentes funciones con naturalezas diversas que no van a asegurarme la continuidad. Vamos a tener, por ejemplo, los 4 casos que vemos en la pantalla, la gráfica que tenemos aquí. En estas gráficas, nosotros vamos a apreciar 4 de los casos en los que se pierde la continuidad. Obviamente esto lo vamos a tomar en cuenta prácticamente con la gráfica, no viéndolo desde una forma analítica. También, además, me dice aquí que tenemos la definición sencilla, básica, de que una función continua es aquella que mantiene su representación gráfica sin interrupciones. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a ver que no sucede en estas 4 gráficas. En la primera, esto es basado en los puntos que debe cubrir una gráfica continua. Y aquí enfatiza lo que no está cumpliendo. Primero, en el inciso A me dice, el límite de f de x no existe para cuando x tiende al número A. Y f de A no está definida. ¿Esto qué quiere decir? Primero, que no tenemos límite por izquierda y límite por derecha iguales. No van a ser iguales esos 2 límites. Entonces, ahí nosotros identificamos que el límite no existe. En segundo lugar, me dice que f de A, cuando yo sustituyo el número A en la función, no voy a obtener un resultado. Eso es lo que sucede cuando no está definido. ¿A qué me refiero cuando no obtengo un resultado? Cuando a mí me da división entre 0. Eso quiere decir que tengo como resultado infinito. Eso es uno de los primeros puntos. Enseguida, la raíz par de un número negativo. Recordemos que la raíz par de un número negativo me va a generar un número imaginario. Y bajo estos conceptos, el número imaginario no va a estar definido. ¿Ok? Enseguida, vamos a tener el segundo caso, en el que me dice aquí, lo vemos de buenas a primeras en la gráfica, lo que nos pasaba con algunos de los límites anteriores cuando evaluábamos por izquierda y por derecha. El límite por izquierda llega hasta un punto, pero no coincide con el límite por derecha, que llega a otro punto cuando deberían haberse encontrado. Y entonces me dice, no existe el límite de f de x cuando x tiende a el número A. Pero en este caso f de A está definido. Nosotros lo vimos también con las gráficas anteriores, cuando el punto al que me están haciendo referencia está definido, me lo representan con un punto oscuro, un circulito relleno. Cuando no tenemos una definición,
me lo representan con un círculo en blanco. Simplemente con el circulito. Eso quiere decir que ahí no tengo valor. ¿Sí? Mi gráfica se está acercando a ese punto, pero no lo va a tocar. De eso se trata esto. Enseguida, como lo repetimos, me dice que está definido. Eso quiere decir que cuando yo le doy un valor a las variables de la función f, yo voy a obtener ahora sí un resultado. Pero aquí la condición que no se cumple es que el límite por izquierda y el límite por derecha sean iguales. Al no ser iguales, no voy a tener continuidad. Enseguida, el tercer caso, nosotros vamos a encontrarnos con que el límite de f de x existe para cuando x tiende al punto A. ¿Esto qué es? Esto sucede cuando, por ejemplo, tengo una división entre 0, pero por medio de una factorización, yo puedo saber a qué punto se está acercando. ¿Sí? Eso quiere decir que yo puedo encontrar ese límite, que los dos límites, tanto el izquierdo como el derecho, se están acercando al mismo punto. Mas, sin embargo, aquí el problema es que f de a no está definida. ¿Por qué? Porque precisamente para ese número a se genera la división entre 0 de la función original. Ese es el detalle que nos está generando un problema. Ahora, el último caso. Va a suceder que el límite existe. El límite de f de x existe para cuando x tiende al número a. Y además, f de a está definida. Pero, como lo dice aquí, esos dos resultados son diferentes. ¿Cómo lo tenemos acá? El punto definido para f de a está fuera de la continuidad de la gráfica, de la línea que está siguiendo mi función. Entonces, esa condición me dice que no hay continuidad. ¿Por qué? Porque la línea va a llegar hasta este punto, a donde no se toca, y se brinca a un lugar extraño, un lugar lejos de donde venían apareciendo. Y el siguiente punto, después de ese valor, vuelve a tomar curso sobre la línea de la gráfica que estábamos trabajando. Entonces, este es análisis de gráficas. Nosotros lo podemos ver de esa manera. Ya nos pasó con algunas gráficas que nos sucedía esto. Normalmente, cuando yo grafico y f de a no está definido, en las gráficas de GeoGebra no lo puedo identificar de manera visual, porque si ustedes recuerdan, aunque yo tengo división entre 0, la gráfica parece continua. ¿Por qué? Porque el programa está evaluando varias cifras decimales y eso hace que se pierda la discontinuidad. Yo tendría que acercarme demasiado, hacerle un zoom muy, muy, muy grande para poder encontrar ese brinco que aparece o que debería aparecer en esa gráfica. Pero bueno, nosotros haciendo el análisis deberíamos estar conscientes de que eso pasa y que se pierde la continuidad. Ahora, de manera analítica, estas son las condiciones que nosotros vamos a tomar en cuenta para decir que una función es continua. Lo que decíamos hace un momento, f de a está definido. Quiere decir que cuando me dan un número al que x tiende, yo lo sustituyo en la función y me debe dar un resultado sin ningún problema, que no debe ser infinito por una división entre 0 y que tampoco debe ser un número imaginario. ¿Ok? A eso se refiere. f de a está definido. Enseguida, que el límite de f de x existe para x cuando tiende a el número a. Eso quiere decir que
nuestros límites laterales convergen a un mismo punto para el valor que me están dando. Y finalmente, que el límite de f de x es igual a f de a. ¿Eso qué quiere decir? Que nos vamos a encontrar con que cuando yo sustituyo a en la función, debe estar sobre la línea de la gráfica, ¿ok? Si no está sobre la línea de la gráfica, entonces lo que me dice aquí es que la función es discontinua. Con que se deje de cumplir una de estas tres, entonces mi función es discontinua, ¿ok? Disculpe, en el último punto se supone que el valor tiene que ser el mismo tanto del límite como si solamente sustituyera el número o con Así que es, esté sobre la gráfica es suficiente. así es. Nos llega a pasar, muchas veces esto llega a suceder cuando tengo funciones por partes. Si ustedes lo recuerdan, yo puedo tener las dos funciones que llegan por los lados y a lo mejor coinciden o se acercan al mismo punto. Pero a veces tengo una condición central. Y si, por ejemplo, mis dos límites de los lados se están acercando a un resultado, digamos, 4, y ese debería ser el punto real, pero aparece una condición central y me dice que cuando yo sustituyo el número A, no me va a dar 4, me va a dar 6. Entonces, ahí, en ese momento, la función pierde continuidad. En ese caso, para una función compuesta. Digamos que se puede ver más claro en esas situaciones. Cuando yo estoy evaluando una función de forma directa, una sola función, es más complicado que eso suceda. Casi siempre, cuando yo tengo solamente una función, me va a pasar esto. Que f de x es igual a f de a. ¿Alguna otra duda o queda claro? Sí. Como lo decíamos, tiene mucho que ver con esta gráfica. Esta es la gráfica que nos representa esa situación. ¿Sí? Los dos límites por los lados se acercan al punto, pero en este caso, mis condiciones me dicen que no lo están tocando. Por eso queda este círculo en blanco. Y me están definiendo el punto en otro lado fuera de la gráfica. ¿Sí? Pero como lo comento, eso normalmente sucede con las funciones compuestas, o por intervalos. Entonces, cuando yo tengo una función solamente para evaluar, es casi siempre seguro que mi f de x, cuando x tiende a A, es igual a f de a. Ahora, obviamente vamos a ver algunos ejercicios, vamos a trabajar. Ahora, a pesar de que la actividad en el ejercicio 1 no nos pide graficar, yo les voy a pedir que grafiquen para poder comprobar la continuidad de de nuestras funciones, ¿ok? Ahora viene otra situación que nosotros debemos tomar en cuenta porque es muy importante la forma en la que nos representan intervalos. Puede suceder que una función es continua para un intervalo en específico o, por otro lado, que es discontinua. Cuando mi función es discontinua por una función de primer grado en el denominador, solamente vamos a tener un valor para el que se va a dar 0 en esa división. Entonces, yo puedo definir intervalos. Puedo decir, a lo mejor, supongamos, se pierde la continuidad en 2. Entonces, yo le puedo decir a mi función, tú vas a trabajar siempre y cuando sean números mayores de 2 hasta a lo mejor infinito, o hasta 20, 15, dependiendo los valores que me convengan. Pero me estoy tratando de brincar el número que me está provocando problemas, ¿sí? Enseguida, si yo tengo en el denominador una función de segundo grado,
Ahí nosotros sabemos que van a generarse dos números para que esa función me dé 0. Entonces, identifico esos números, que sería lo primero que debo hacer, y luego aprovecho esa información para identificar hasta dónde puedo trabajar con los valores y brincarme exactamente esos valores cuando mi función se vuelve 0 en el denominador. ¿Ok? Para eso nos van a servir los intervalos. Y vamos a tener dos tipos de intervalos. El intervalo abierto y el intervalo cerrado. Ahora, ¿cuáles son las diferencias? Nosotros vamos a tener intervalos abiertos representados por paréntesis. ¿En qué consiste un intervalo abierto? Un intervalo abierto va a considerar todos los números entre A y B. Cualquier número entre A y B. Pero no está considerando A y B. ¿Sí se entiende? Sí. Ok. Ahora, un ejemplo. Si yo tengo que A es 0 y B es 10, para un intervalo abierto, quiere decir que yo puedo tomar en cuenta cualquier número ligeramente mayor que 0. Puede ser 0.0000001 y ya es mayor que 0 y ya lo puedo tomar en cuenta. Y cualquier número menor que 10, 9.9999999 y los 9 que yo le quiera poner, pero no está llegando a 10 y lo puedo tomar en cuenta, está dentro de ese intervalo abierto, ¿sí? Ahora, cuando yo tengo un intervalo cerrado, se definen por los corchetes. Yo tengo un corchete a ambos lados. Y esto implica que yo voy a tomar en cuenta, además de todos los números entre 0 y 10 para nuestro ejemplo, también voy a tomar en cuenta 0 y 10. A eso se refiere con que el intervalo es cerrado. Mis extremos van a ser parte del conjunto que yo estoy tomando en cuenta. A eso se refiere también la expresión que tenemos aquí con respecto al límite de f de x cuando x tiende al número a y el límite de f de x cuando x tiende al número b. Eso quiere decir que todavía los voy a tomar en cuenta para evaluar mi función. ¿Ok? ¿Se entiende esta parte? ¿Alguna duda con respecto a esto, muchachos? Necesitamos tener bien clara esta situación. José Manuel, ¿se entiende? Yo creo que sí, Inge. Bueno, yo quería ir viendo bueno, sobre la marcha. Sobre la marcha lo Pues, vamos a trabajar. ajá, ir resolviendo. Sí, muy bien. Les digo, esta es simplemente la preparación para que nosotros podamos empezar a trabajar. No, no me cuadra mucho el empezar de una vez a trabajar sin tener estas bases. Entonces, ahorita vamos a empezar con esa parte. Ahora, vamos a tener también la forma de expresar límites, perdón, intervalos mixtos. ¿Esto qué quiere decir? Que por un extremo puede ser abierto y por el otro cerrado. Esto se utiliza mucho, sobre todo cuando en mis límites implica el valor infinito. ¿Sí? Nosotros sabemos que no vamos nunca a determinar cuál es el valor de infinito, por más que aumente los números o el valor de los números, tanto a la izquierda como a la derecha. ¿Esto qué implica? Que cuando yo pongo infinito en un intervalo, el extremo a donde esté expresado el infinito no puede ser cerrado. ¿Por qué creen que se deba esto? ¿O a qué creen que se deba esto? Que nunca se puede llegar al infinito. No es una Exacto. cantidad definida como... Así es.
lo puedo expresar, pero nunca puedo tocar voy a poder evaluar con ese valor en mi función. Ese es el detalle, por eso no puedo definirlo como cerrado al extremo donde yo coloque el infinito. Defino como cerrado cuando yo puedo evaluar mi función con el número que tengo en ese extremo. ¿Ok? Entonces, eso es algo que debemos tomar muy en cuenta. De eso se tratan estos ejemplos que tenemos aquí. Cuando A, del lado de A puede ser cerrado, pero del lado de infinito positivo se tiene que quedar abierto. Cuando del lado de infinito negativo se tiene que quedar abierto y del lado de B puede ser cerrado. Puede ser, obviamente también puede ser abierto. Son las posibilidades que nosotros vamos a manejar. Ahora, el concepto de continuidad se va a aplicar también a las operaciones con las funciones, como nosotros lo hacíamos con las operaciones con límites, ¿sí? Siempre con la condición de evitar la división entre 0 y la raíz, obviamente, de número negativo para una raíz par, ¿ok? Y todo lo demás me dice, si mi función, si voy a trabajar con dos funciones, f y g, si voy a sumar, restar, multiplicar o dividir, si mi función f y mi función g son continuas, entonces cualquier operación, a excepción del cociente, cuando el divisor es 0, cualquiera de las demás es continua. ¿Ok? Digamos que se puede seguir arrastrando la continuidad. Si los componentes de alguna de las operaciones, o más bien todos los componentes de las operaciones son continuos, el resultado debería ser continuo, bajo la condición de evitar la división entre 0. Solamente eso. ¿Ok? Cualquier función que me da como resultado 0, no quiere decir que no es continua. Es continua porque me está definiendo un valor 0. ¿Sí? El único problema es cuando me da un valor infinito o un número imaginario. Recuerden. Otra de las condiciones que tenemos es esta. Como lo platicaba desde un principio, las funciones polinomiales son las que menos problemas nos van a dar. Es por eso que esto se puede definir. Una función polinomial f es continua en menos infinito hasta más infinito. Eso quiere decir que todas las funciones polinomiales van a ser continuas en forma general. ¿Sí se entiende esa parte? Sí. Si yo identifico una función polinomial, a veces ya ni le pienso más o ni trato de evaluar. Es continua sí o sí, ¿ok? Y sobre todo, bueno, si me dice que es continua de menos infinito a más infinito, por consiguiente va a ser continua para cualquier intervalo que me puedan definir. Luego también, lo que platicábamos, una función racional, f de x para p de x sobre q de x es continua, excepto en los números que el denominador q de x es 0. Nuevamente, evitar la división entre 0. Esas son las condiciones que tenemos que considerar para hablar de continuidad en las operaciones. Luego, hablamos de una discontinuidad infinita. Esto se da cuando una gráfica se acerca a una asíntota que pasa por el punto A. Recordemos, cuando yo estoy trabajando con una asíntota, ¿qué tipo de curva tenemos? De curva. Recuerden, cuando nosotros vimos en geometría analítica, vimos las cónicas. Entre las cónicas hay una curva que trabaja con asíntotas. ¿Cuál es?
Pedro, ¿te acuerdas? La hipérbola. Exacto. Así es. La hipérbola trabaja con asíntota. ¿Y esto qué sucede? Cuando hay presente una asíntota y una hipérbola, la curva nunca va a tocar el punto que está sobre la asíntota. Entonces, eso implica, como me lo dice aquí, una discontinuidad infinita. Porque nunca de los nunca la gráfica va a tocar un valor para el punto o para XA. ¿Ok? Ahora, enseguida, nosotros vamos a tener una discontinuidad finita o discontinuidad de tipo salto, sobre todo cuando se genera la división entre 0 por una función de primer grado. Esta cuestión que tenemos ahí. El divisor es una función de primer grado y solamente en un solo punto se va a dar el brinco, la discontinuidad tipo salto. ¿Ok? Solamente en ese caso. Y en este caso es cuando nosotros también vamos a tener la posibilidad de generar una discontinuidad removible. ¿Cómo es esto? ¿Sí? Cuando factorizamos, ¿no? Exactamente. Cuando nosotros factorizamos, determinamos cuál es el valor al que se está acercando. ¿Sí? Ya que lo tengo, yo puedo hacerme de una definición extra para poder darle continuidad a mi gráfica, lo que sucede en la gráfica de abajo. En esta. ¿Qué sucede? Tengo la misma función para y. X cuadrada menos 1 entre X menos 1. Ya sé que X no puede ser 1. Y entonces se da el pequeño brinco que me marca arriba. Pero, cuando yo factorizo, en este caso se puede hacer por factores notables. Y serían factores conjugados. El primero más el segundo por el primero menos el segundo. ¿Sí? Me da el cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo. Cuando yo lo separo, tomo la división, me quedo con X más 1, que sería el primer factor. Porque X menos 1 se divide y me da la unidad. Si yo evalúo X más 1 para X igual a 1, me da 2. ¿Sí? Lo que platicábamos con lo de la factorización. Entonces, para esto me sirve conocer el dato del número al que se está acercando, para poder generar una segunda regla, que en este caso me dice, me define que 2, o más bien que y es igual a 2, cuando x es igual a 1. Y entonces, a donde estaba abierta, o a donde se daba el salto en la gráfica, ya hay continuidad, se rellena ese punto. ¿Sí? De esa manera yo tengo una discontinuidad removible. Lo que tenemos o lo que me indica aquí. ¿Sí? ¿Se entiende esa parte? Sí, sí se entiende. Ok, muy bien. Vamos a dejar hasta aquí la teoría. Vamos a empezar con lo que son los ejercicios. Y esto es análisis, es entender qué es lo que me están expresando. Primero, me dice, determine si la función es continua en el intervalo indicado. Para cada función, para cada inciso, yo tengo 2 intervalos. Para cada uno de esos intervalos, yo tengo que indicar si es continua o no es continua la función en ese tramo de gráfica. Ahora, inciso A, f de x es igual a x cuadrada más 1. Primero, ¿qué tipo de función es? Polinomial. ¿Perdón?
Polinomial. Polinomial, así es. ¿Qué me dice sobre las funciones polinomiales? Siempre serán Son continuas. continuas, Exactamente. desde menos infinito hasta infinito. Siempre van a ser continuas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que aquí tengo dos intervalos. Y si va a ser continua de menos infinito hasta infinito, ¿qué pasa con estos dos intervalos? ¿Qué va a suceder La con función es continua en cualquiera de los dos intervalos. Así es. La función va a ser continua en cualquiera de los dos. Ahora, pregunta. ¿Qué está mal en los intervalos? El infinito del segundo intervalo está representado dentro de un intervalo cerrado y Así eso es. no es posible. Eso es correcto. Precisamente esa es la apreciación que debe tomarse en cuenta. Esa anotación, por favor, pónganla en su ejercicio. Primero, aquí no debería ser necesario graficar, mas sin embargo yo les voy a pedir que grafiquen, por favor, para esos, para el primer intervalo al menos. Obviamente para el segundo va a ser muchísimo más complicado. Pero también esa anotación. El segundo intervalo está mal expresado. ¿Por qué? Un extremo infinito de un intervalo no puede ser definido dentro de un intervalo cerrado. Es correcto lo que nos acaba de comentar Toño. Entonces, hay que estar muy a las vivas en esas situaciones. Y hay que ver, hay que estar muy, muy conscientes de cómo estamos expresando nuestros intervalos. Porque o nos puede ayudar o nos puede perjudicar. ¿Ok? Ahora, el inciso B. ¿Qué tipo de función es? Racional. Racional. Así es. Tenemos una función racional. Y además, ¿nuestro denominador de qué tipo es? Es una raíz con índice par. Por lo tanto, es un radical. Y además, como bien lo dices, tiene índice par. ¿Eso qué quiere decir? Primero, para dentro de la raíz, yo no puedo tener números negativos. Entonces, la primera condición que debe cumplir mi intervalo o los intervalos es no considerar números negativos para la raíz. Para la raíz puede considerar 0. Desgraciadamente para nosotros, la raíz está en el denominador. Entonces, para que esto sea continuo y que la raíz sea positiva, sea diferente de 0, mi resultado sea diferente de 0, además, mis valores tienen que ser mayores que 0. Esa tendría que ser la condición para mis intervalos, para que mi función sea continua, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, lo primero que tiene que pasar aquí es analizar el tipo de función. Enseguida, si ya tengo alguna de las condiciones que me pueden generar discontinuidad, vamos a analizar y vamos a determinar qué valores son los que me van a provocar ese problema, ¿ok? En este caso, como lo vemos, no puede ser menor que 0, ni siquiera debe ser 0, porque entonces si le pongo 0, me va a generar problemas. Ahora, el primer intervalo. Para el primer intervalo, ¿la función es continua, sí o no? Sí, es continua. ¿Ok? Sí, es continua. Ok, muy bien. Porque es continua. Los valores que incluye el intervalo, bueno, del lado del 0 tenemos un intervalo abierto que es mayor a 0 y bueno, ninguno de los números que estén dentro de ese intervalo genera problema con el Así radical. es. Perfecto. Esa es la razón. Y eso es por lo que les decía que la forma en la que nosotros expresemos el intervalo es muy importante. Aquí, como el intervalo es abierto del lado de 0, quiere decir que me voy a acercar a 0, pero no lo voy a tocar. Me puedo acercar lo más que